Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva de la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo el haberme invitado a esta conferencia y de una manera muy especial a mi buen amigo y compañero de estudios en la Universidad de La Rioja, Daniel Martínez Babiloni. Bien, hemos hablado, Federico nos ha hablado de partituras, Elvina nos ha hablado de la democratización de las bandas de música, Marcial nos ha hablado también de Timoteo López Blanco, pero una cosa que muchas veces nos queda un poco la duda es de dónde venían esos instrumentos, dónde se adquirían esos instrumentos musicales de las bandas de música. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver un poquitín que les voy a explicar es a través de la famosa fotografía que hemos visto hoy tantas veces. Voy a comentar un poquitín la organología, es decir, los instrumentos musicales que aparecen en ella, las curiosidades que más nos han llamado la atención y luego comentaré también, aparte de esto, basándome en dos partituras de la época de Timoteo López Blanco, la instrumentación que tenían aquí en Villar del Arzobispo. En primer lugar, vemos aquí a Timoteo López Blanco, lo vemos aquí en grande, que es el director. A ver, sí que observamos una fotografía que es una fotografía de bandas a la moderna. ¿Qué es a la moderna? A ver, cuando se creó esta fotografía data del año 1908, cuando se creó la Banda Municipal de Valencia en el año 1903, Salvador Giner, entre las bases, puso que se iba a crear una banda de música a la moderna. A la moderna es por la sencilla razón que los instrumentos musicales que iban a utilizar eran los que estaban en boga en esa época, es decir, saxofones y saxcornos, lo que entendemos por bombardinos y fliscornos. Antiguamente, las bandas musicales y militares de la época estaban formadas por otros instrumentos, como podemos ver aquí en esta fotografía que están viendo de una banda militar, y aquí quizás lo podamos ver mejor con un instrumento como un buxen, que vemos aquí, que era una especie de trombón, un oficleide, un clarinete de muy poquitas llaves, un flautín, una trompa sin pistones y una corneta de llaves. Ahora hablaremos de las cornetas también. Bien, la banda de música de Villar del Arzobispo, esos instrumentos no los posee. Lo primero que nos llama la atención son los instrumentos que están en el suelo. Vemos que hay, junto con la bandera de música de la sociedad musical, 4 tubas, una corneta, una especie de bombardino o barítono, no lo podemos saber con seguridad, pero sí que observamos que hay un contrabajo. A ver, esto es un hecho aislado. A ver, es un hecho poco frecuente, pero no quiere decir que hubiese algunas bandas en aquella época que sí tuviesen contrabajo. He permitido la particularidad de enseñarles una fotografía de mi banda, la banda de Albalá de la Ribera, tomada en el año 1946 con motivo de ganar el certamen de Alicante, y aquí podemos ver la figura también de un señor que tocaba el contrabajo. Por tanto, es poco frecuente, pero sí que puede ser que ocurriese. Bien, volvemos otra vez a la misma fotografía, que ustedes disculpen, pero la pondré un montón de veces porque iremos haciendo diversas comparativas. En primer lugar, lo que nos llama la atención son, en la primera fila, vemos aquí que hay 5 cornetas. 5 cornetas que son 5 cornetas de caballería, de las actuales de las bandas de tambores y cornetas. A ver, no sé concretamente cómo podrían estos instrumentos tocar en la banda. O bien desfilaban delante de la banda, junto con la percusión, y tocaban por separado, porque el problema que nos encontramos con este tipo de instrumentos, lo podemos ver aquí, incluso alguno de ellos se ve que es con las manoplas, ahora luego lo pondré comparado con un catálogo, es que estos instrumentos solamente podían hacer 4 o 5 notas. Además tenían que estar en la misma tonalidad de la pieza musical, lo cual nos impide que si la pieza estaba en si bemol mayor. Bien, proseguimos, si les parece. A ver, lo que estaba comentando son estas 5 cornetas que aparecen delante de la banda, que es extraño porque estas 5 cornetas solamente podían hacer estas 5 notas que les comento aquí. Lo que comentaba antes, si estaban en una tonalidad distinta, la pieza estaba en si bemol mayor, iba a sonar a demonios, porque era como una persona hablando en inglés y otra hablando en alemán, no se iban a poder entender nunca. A ver, para comparar la organología o los instrumentos de la banda de música de aquí, lo que he hecho ha sido cogerme 2 catálogos, uno de la Casa Herbiti, por cortesía de mi buen amigo Marcial, y otro de la Casa Margaritat, y ver un poco los instrumentos de la época. El catálogo este es de 1910 y el siguiente catálogo es un catálogo francés que también data más o menos de la misma fecha.
Bien, si nos vamos a las cornetas que habíamos visto antes, vemos aquí que son exactamente las mismas que las que aparecen aquí. Por tanto, la procedencia de estos instrumentos tal vez los proporcionase Herbiti de San Sebastián o los vendiese alguna tienda musical valenciana, como luego comentaré, como puede ser la de Luis Tena. Bien, estos instrumentos no eran cromáticos. A partir del año 1814 aproximadamente, Brummel y Stolzer inventan un sistema de pistones o cilindros en los cuales lo que hacen es que hacen los instrumentos cromáticos. Vamos a ver, en esta imagen que ven ustedes que se mueve, lo pueden ver de una manera muy sencilla. Un pistón o un cilindro no es ningún mecanismo complicado, simplemente lo único que hace es alargar o acortar el instrumento. Si alargamos el instrumento, evidentemente nos hará una serie armónica un poquitín más grave. Si lo acortamos, nos lo hará de una manera más aguda. Aquí he puesto varios sistemas de pistones. El primero es el de Brummel, que era una caja bastante rudimentaria, luego está el pistón berlinés y últimamente el que se utiliza en las trompetas y demás es el pistón Perinet. De esta manera, aunque sé que en la conferencia algunos de ustedes no sepan música, pero sí podemos ver aquí que una trompeta un poco más larga que los cornetines que hemos visto antes, las cornetas, puede hacer hasta 16 notas. El primer cilindro baja un tono, el segundo un semitono y el tercero tono y medio. De esta manera se puede hacer toda la gama cromática. A ver, cabe la posibilidad también, lo he pensado, que estas 5 cornetas que aparecen delante de la banda tuviesen este sistema que les voy a mostrar ahora. Y es el siguiente. Adolf Sachs, el constructor belga Adolf Sachs, lo que inventó fue un sistema para hacer cromáticas en las cornetas. Es un poco curioso, porque no sé si lo ven aquí, que es un sistema de pistones que se acoplaba, aquí como ven en la imagen de abajo, se acoplaba a las mismas cornetas. Lo que pasa es que esto lo hacía muy incómodo de manejar porque el peso del instrumento estaba delante, entonces tenía mucha tendencia, eran difíciles de manejar. No hemos encontrado ninguna, yo no he encontrado aquí en Valencia ninguna fotografía con ese instrumento, pero cabe la posibilidad, quizás porque lo veo difícil, que haya 5 cornetas o bien sonaban delante de la banda o tenían este mecanismo. Bien, volviendo otra vez a la misma fotografía, vemos también a mano derecha que nos aparece una corneta. Aunque ustedes crean que es una trompeta, no es una trompeta, es un cornetín de pistones. Nos hemos ido al catálogo de Herbiti y vemos exactamente el mismo instrumento que ven ustedes ahí. ¿Se ve bien, no? Sí, el mismo instrumento lo ven aquí que nos aparece en este músico. Por tanto, hay una corneta que la tienen aquí y otra que hay en el suelo, que apenas se ve, pero bueno, sí que la hemos podido localizar. Volvemos otra vez a la misma fotografía y nos vamos a un fliscorno que podemos ver aquí. También un fliscorno sí que era un saxhorn ideado por Adolf Sachs. Era un instrumento, podríamos decir, un saxhorn soprano. Sonaba con mucha más dulzura, lo mismo que he comentado antes, no he comentado con las cornetas. Los cornetines de pistones o cornetas de pistones, no las cornetas iniciales, sino la de pistones, poco a poco la trompeta los ha ido desplazando, pero era un instrumento muy apreciado en las bandas de música porque verdaderamente tenían una sonoridad más pastosa y más dulce, dada su carácter de conicidad. En este caso, el fliscorno es un instrumento de taladro cónico que suena más dulce y más agradable, quizás no tan estridente como puedan sonar las trompetas. Lo podemos ver aquí, en el mismo catálogo de Herbiti, vemos un instrumento muy similar que se vendía. Si nos vamos a lo que serían los instrumentos de percusión, en la parte de abajo de la fotografía vemos, a la izquierda de todo vemos una caja viva o redoblante, que era un instrumento, un tambor pequeñito, muy finito. En medio hay un tambor y luego vemos un bombo. Un bombo que he puesto ahí abajo del catálogo, que eran mucho más estrechos de los actuales. Podemos ver aquí en esta fotografía, por ejemplo, un bombo eran más estrechitos porque pesaban muy poco. Y unos instrumentos que no hemos apreciado en la fotografía, pero estamos totalmente seguros que eran los platillos. Que además los platillos, hay una curiosidad, los platillos buenos y originales se importaban desde Constantinopla. Además ocurre una particularidad, los franceses, que eran los mayores exportadores de instrumentos musicales, no dudaron cuando vieron cómo sonaban los platillos turcos en intentar buscar un químico para que les sacase la aleación que tenían los platillos. El químico francés no le resultó nada difícil saber las proporciones de los metales, pero el problema surgía cuando al hacer sonar los platillos automáticamente se rompían. Tuvieron que pasar algunas décadas hasta que los franceses se dieron cuenta que el problema no era la aleación, sino el enfriamiento de los platillos rápidamente, que lo que cambiaba eran las características del metal. La misma aleación, pero hacía el metal mucho más resistente. Es
que hacían los platillos, los enfriaban rápidamente y entonces al hacerlos estallar, hacerlos sonar, no explotaban, o sea, no se rompían en 1000 pedazos. Bien, volvemos a la misma fotografía y en la parte de arriba tenemos lo que son los clarinetes. A ver, los clarinetes que aparecen en esta fotografía son unos clarinetes que había aparecido ya el sistema Boehm, que es lo que voy a explicar ahora. Era un sistema que ideó Theobald Boehm, lo aplicó a la flauta y luego lo pasó a distintos instrumentos, entre ellos el oboe y el clarinete, que era en los 8 agujeros que tenía la flauta, practicó 14 y con un sistema de llaves lo que hacía era que hizo el instrumento cromático. Es cierto que los clarinetes luego, como aparecen aquí en el catálogo de Herbiti, aparecieron otros sistemas, como sistema Romero, otros sistemas franceses, pero bueno, el más apreciado o el que más se ha utilizado siempre ha sido el que acabo de comentar, el sistema Boehm. Bueno, la fotografía en total apreciamos que hay 42 músicos contando al director y supuestamente al abanderado, porque en el suelo hay una bandera, por tanto también debía estar. De instrumentos de percusión observamos una caja viva, un redoblante, un tambor, o sea, una caja viva, redoblante, tambor, bombo y posiblemente un triángulo y unos platillos debían de haber. En aquella época el triángulo era fácil, lo que pasa es que como es un instrumento pequeñito, probablemente por eso no. Es decir, hemos identificado 30 instrumentos de la fotografía. Si son 42 músicos, quitando los 2 del director y el abanderado, nos faltan 10 instrumentos por identificar. De viento metal hemos visto las 5 cornetas sin pistones que he comentado, 2 cornetines de pistones, un fliscorno, un trombón de pistones que aparece medio escondido, un bombardino y 5 tubas. 5 tubas porque en el suelo vemos que hay 4, pero luego en la fotografía hay un músico que está apoyado con este instrumento, con la tuba. De viento madera observamos 7 clarinetes, una flauta, 2 saxofones, un saxofón soprano y vemos un instrumento que tampoco tenemos claro si verdaderamente es un saxofón soprano o si quizás pues un clarinete de metal, que también lo sabía en aquella época. Era un clarinete de metal, sonaba mucho más estridente que los clarinetes de madera porque tenían menos dulzura. Y el contrabajo de cuerda. En total, como he comentado, hemos identificado 30 instrumentos. Bien, si nos vamos a lo que sería una partitura, en este caso la Rapsodia húngara de Frank Liszt, que es una partitura que estaba aquí en Villar del Arzobispo y que hemos visto todos los instrumentos que había, nos aparecen instrumentos nuevos. Nos aparece, no sé si se puede leer, si no lo leo desde aquí, una flauta en re bemol. Es fácil, en aquel entonces las flautas muchas veces estaban afinadas en la tonalidad de re bemol, un oboe, un requinto. Los clarinetes estaban divididos en principales, primeros, segundos y terceros, clarinete bajo, que en la fotografía inicial no hemos encontrado ninguno, 2 saxofones altos, un saxofón tenor, 2 fliscornos, un fliscorno bajo. El fliscorno bajo era como los fliscornos que habrán podido ustedes observar en las coblas catalanas. Es decir, un instrumento que sonaba una octava grave al fliscorno. Estaba un poco a caballo entre lo que sería un trombón, un bombardino y una trompeta. O sea, un instrumento como una especie de híbrido, por tapar un poco esas sonoridades. Luego vemos los cornetines que he comentado antes de pistones, las trombas con B en mi bemol, que eran las actuales trompetas, que en aquella época hacían un papel de mero acompañamiento, trompas en mi bemol, trombones primero, segundo y tercero, bombardino primero, segundo, fagot, bajos, bombo y caja. Hay que tener en cuenta que en aquella época tanto los saxofones altos como las trompas y las trombas, trompetas, eran en mi bemol. Nos vamos a una fantasía de varias zarzuelas de Timoteo López Pamblanco, una partitura fichada en Villar del Arzobispo en el año 1906 y vemos que también poseía flauta, oboe, requinto, clarinetes primero, segundo, tercero principal, 2 saxofones altos, 2 saxofones tenores, saxofón barítono, que no lo habíamos nombrado antes, 2 fliscornos, 2 cornetines, trombas en mi bemol, trompas en mi bemol, primera y segunda, 3 trombones, barítono, que era como un bombardino, pero un poquitín más agudo, de ahí el que hiciese la voz de barítono, era un poquitín más. Hay pocos barítonos en las bandas, pero la banda municipal de Valencia aún posee 2 bombardinos y 2 barítonos. Es un bombardino un poquitín más pequeñito. Los bajos, timbales, bombo, triángulo, caja y sonajas. Eso, los instrumentos de percusión iban un poco adaptados a lo que serían los instrumentos de la época. Bien, lo que tendríamos que tener en cuenta ahora es de dónde procedían esos instrumentos que compraban aquí en Villar, Liria, cualquier pueblecito, pueblo de por aquí. Pues vamos a ver, en un principio procedían de lo que eran los almacenes de música
y los importaban. Los almacenes de música eran lo que ahora entendemos por tiendas musicales, pero en aquella época se decían almacenes. Aquí en Valencia tenemos, en España, perdón, tenemos Herbiti, que estaba en San Sebastián, que prácticamente era el que importaba todos los instrumentos a España desde París. Luego tenemos a Luis Tena, que luego le veremos algunas cosas más de él, Ramón Bueno e hijo, que no he encontrado ninguna cosa salvo la factura que me pasó Daniel Martínez Babiloni, de una factura que había aquí de la banda de billar. Musical Penedès, que algunos de ustedes seguramente lo habrán conocido, que estaba en la calle en Sanz. Y luego Casa La Viña. Casa La Viña es la tienda que controlaba todo el negocio musical que había en Valencia, pero aquí sí que estamos hablando un poco anterior. Estamos hablando de finales del siglo XIX y muy principios del siglo XX, hasta 1902-3, porque luego pasó a Ildefons Alier. Vemos aquí, ¿había instrumentos que se construían en España? Sí, a verlos los había. Aquí, por ejemplo, puedo explicarles la fábrica de instrumentos de Francisco Montserrat, que había en Barcelona. Fabricaban instrumentos. Algunas bandas poseen, algunos, sobre todo saxofones, pero fabricaban toda la gama de instrumentos de las bandas de música. Pero sí que hay que decir que esta fábrica se dedicaba más a exportar a lo que era la parte de Sudamérica. Una de las facturas que hemos encontrado a la banda de Villar del Arzobispo es una factura de la compra en casa de Ramón Bueno hijo de un fliscorno, un trombón de varas, no de pistones ya, sino de varas, una corneta, una flauta, suponemos que la corneta sería de pistones también, una flauta, un trombón de pistones, como he dicho antes, o sea, habían dos tipos de trombones. El trombón, como bien saben ustedes, el trombón de pistones ha quedado relegado, pero en la década de los años 70-80 aún había muchísimos músicos que tocaban en las bandas. El gasto de zapatillar un saxofón, arreglar el del general de una tuba, quitar las abolladuras y luego la compra de una caja, atril, tuercas, una trompa y un bombo. Vamos a ver, en aquella época, aunque parezca un poco irrisorio, los instrumentos musicales se llevaban a reparar en tiendas de música, pero muchas veces también los reparaban los hojalateros, incluso los fontaneros. Sobre todo los instrumentos, estamos hablando del viento metal. Si tenían un agujero, lo llevaban al fontanero, le hacía una soldadura y tapaba el instrumento y ya está. Y si no es algunas veces con un poco de jabón o cera de algún cirio y a tocar. Hemos encontrado también aquí en la banda de Villar del Arzobispo una factura de la compra de un método de bombardino del compositor y director de la Guardia Republicana de París, Gabriel Parés. Estos métodos se tradujeron al castellano y tuvieron mucha apogeo en su época. La factura está hecha en nombre de Luis Tena, que era el almacenista. Vemos aquí una fotografía de lo que era el almacén de música de Luis Tena. Vemos que era una tienda muy pequeñita, vemos el catálogo que he puesto aquí al lado, y esta tienda sí que hay que decir que en un principio los dueños eran Francisco Antich y Luis Tena. Lo que pasa es que se separaron y la tienda pasó a manos de Luis Tena. Hay que decir también que había bastantes tiendas aquí en Valencia, como he dicho antes, pero surgen a partir de la década de 1840. La primera en salir es la de Salvador Prosper, y luego aparece la de Casa La Viña, que he comentado antes, que aparece uno de sus propietarios, Ramón Sánchez La Viña, y en los cuños aparece como comisionista de París, es decir, que importaba instrumentos y luego a cambio de una comisión. Estos almacenes de música también no construían instrumentos, pero sí que tenían mucha editorial, y además de tener negocio editorial, lo que hacía muchas veces era una sección de copistería. Se dedicaban a copiar partituras porque en aquella época no había fotocopiadoras como ahora. Les he puesto aquí, por ejemplo, una fotografía de un instrumento fabricado por la tienda, que lleva el sello de Antich y Tena, pero no está fabricado en la tienda de Antich y Tena. Esto, para que lo entendamos un poco, es como los instrumentos que se venden en Benaguacil de Consola de Mar. Llevan el sello de Consola de Mar, pero no están fabricados en Consola de Mar. Consola de Mar es una distribuidora. Los instrumentos los fabrican en China. Él no tiene taller de construcción de instrumentos, pero ponen el sello. Lo mismo ocurre en lo que es la fotografía que les muestro aquí, seguro que alguno de ustedes habrá conocido alguna vez, la tienda de Penedès, que estaba en la calle en Sanz, antiguamente calle Falcons, y podemos ver aquí que el detalle de una trompa de la marca Squesnon, que era una marca parisina, pero debajo pone José Penedès, calle Falcons, número 13. Es decir, los fabricaban y o bien desde la casa Quesnon les ponían el sello del instrumento, o bien cuando llegaban aquí alguna persona en
algún taller exponía el sello para hacerse publicidad ellos mismos. Bien, esa es un poco mi aportación sobre lo que sería la fotografía inicial que hemos visto aquí y las partituras sobre los instrumentos que había en aquella época en la banda de Bellar del Arzobispo. Muchísimas gracias. Ahora, a continuación, va al concierto, pero aún tenemos unos 10 minutos por si alguien se ha quedado con ganas de más, tiene alguna pregunta, quiere alguna aclaración o decir, todo es mentira, no tenéis ni, eso no es así. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguno de los ponentes. Sí, bueno, yo que tenía una pregunta. Diga, ver. Esta duda es para la doctora Elvira Asensi. Bueno, la pregunta es para la doctora Elvira Asensi. En primer lugar, felicidades por tu comunicación, porque ha sido realmente, como siempre, pues muy inteligente. Cuando hablabas de la mercantilización de la cultura, me gustaría que explicaras un poquito más en qué sentido hablamos de ese tipo de mercantilización, porque claro, habíamos hablado del asociacionismo, de la forma en la cual se cambia ese modo de aproximarse a la música, que pasamos de ser gente de paso a gente que provoca ese paseo para acercarse a la música, y vemos que sí existe efectivamente una democratización, pero me he quedado con un poquito de ganas de saber esa mercantilización exactamente a qué te referías. Gracias. Gracias, Abel. Pues la mercantilización de la cultura es un término que acuñó el profesor de la Universidad de Oviedo, Jorge Uría, y dice que en esta época del paso del 19 al 20 ya empieza a verse la cultura como una manera de negocio, ¿no? De ser explotado, porque anteriormente, como he comentado, ¿no? El público es muy reducido, aquellos que van a la ópera, que pueden pagarse una entrada, o incluso estamos en una época en la que los conciertos son en pequeños salones, para gente, ¿no? Con más exclusividad. A la hora de salir a esa calle, hay gente que aprovecha, digamos, ese momento de democratizar esto para, de alguna manera, popularizar pues, esos precios, o digamos, ¿sabe? Lo que me estoy refiriendo es sacar provecho de esta llegada a todo el mundo, pero pues que se apropia, ¿no? De alguna manera mercantilizan eso que ahora llega a todo el mundo, ¿no? No solo es en la calle, sino que pueden hacer otros espectáculos mucho más económicos, mucho más, y ahí aparecen por diversos promotores, etc. El ocio, que antes se reservaba a unos pocos, ahora es para muchos y ahí hay nicho, ¿no? Negocio. Eso, no sé si te he contestado. Perfectamente. Muchas gracias. A la sombra de lo que comentáis, en el mundo de donde yo vengo, que allí una realidad es el mundo de los moros y cristianos, que aquí os pilla lejos, pero de donde yo vengo, el músico era ese señor que iba del pueblo, que se iba 4 días a Alcoy, a Cocentaina, donde fuera, donde comía, nos decían panches buides, estómagos vacíos, donde bebíamos alcohol, donde podíamos tener relaciones extramaritas y encima nos pagaban. Esa mercantilización estaba completamente aceptada, y en 4 días que estabas con el canónigo de Santa María, con el capitán Moro, con el señor empresario, tú estás codo con codo, tú eres del campo, tú eres de un pueblo pequeño y estás menjat, begut, portat y tornat, que también es una gran definición de nosotros los músicos: comidos, bebidos, llevados y devueltos, y encima cobrados. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Federic. Sí, además a esta gente, que mucha gente trabajaba en las tierras, en el campo, les ponían un traje, una gorra de plato, pues bueno, se creían que eran ministros, por decir una cosa así. Aparte de lo que comentaban, bien comidos, bien bebidos, en todos los pueblos que iban a tocar, bien acogidos, porque en aquella época muchas veces se quedaban en casas particulares, entonces claro, no podían pedir más. Salva,
nos podría hablar con más tiempo, pero con esos catálogos a lo mejor, de lo que era el precio, porque las bandas empezaron a comprar instrumentos y esas tiendas vivían más de las bandas que de cualquier otro tipo de agrupación, ¿no? Sí. Tena, por ejemplo, viviría más de la música de banda que de una orquesta o posible. Sí, los almacenes musicales, a ver, el primero que he comentado antes es en la década de 1840, que era de Salvador Prosper, y además era una tienda de colocación de instrumentos, o sea, de colocación de músicos militares, según aparece en el catálogo. Es decir, aparte de vender instrumentos musicales, colocaban músicos, vendían partituras y también, además, tenían una sección de copistería. A ver, ustedes se habrán dado cuenta que yo no he citado en ningún momento a la Unión Musical Española. Es de veras que la Unión Musical Española estaba en Valencia, aún continúa estando, primero en la calle La Paz, luego en la calle Peris y Valero, pero que nunca estuvo en la calle Peris y Valero. Lo que pasa es que la calle La Paz cambió de denominación en una época que se le llamó Peris y Valero, pero la Unión Musical siempre ha estado en el mismo sitio. Pasa que ahora es una tienda, una Lecop, y está enfrente. Esta tienda, aunque se dedicaba a vender instrumentos, fue posteriormente. En un principio lo que tenía era un negocio editorial. Pero algunas de las que habían en Valencia sí que es de veras. Vivían de las bandas de música, mucho más que de las orquestas. De las orquestas vivían un poco las orquestinas de baile que había en aquella época también, en los cabarets y demás, pero generalmente la mayor fuente de ingresos que había, y además algunas de estas tiendas tenían su propia revista, como el caso de Antich y Tena tenía una revista que publicaban, el caso de Sánchez Ferris, el Boletín Musical, la Lira de Apolo, es decir, tenían varias revistas y publicitaban muchísimo el tema de las bandas y el tema de los certámenes. Los certámenes eran una fuente de ingresos porque la exclusiva de las partituras que se distribuían en los certámenes, generalmente en su época la tuvo Antonio Sánchez Ferris. Antonio Sánchez Ferris era el sucesor de Casa La Viña. Casa La Viña, que era la tienda más importante que había en Valencia, la fundaron dos hermanos, Ramón y Carmelo Sánchez La Viña. Lo que pasa es que por diversas casualidades, Ramón falleció, tenía un hijo que falleció, Carmelo Sánchez La Viña tenía una hija y no continuó con el negocio, y el negocio lo heredó su sobrino, Antonio Sánchez Ferris, que era el mayor proveedor. Importaron los primeros saxofones aquí de Francia, los importaron aquí a Valencia. El primer papel rayado, papel pautado, lo importaron aquí, y era una de las personas que controlaba todo el ambiente musical que había en Valencia en aquella época, de finales del siglo XIX y principios del XX. No sé si he respondido un poquitín a la pregunta. Sí, ya sería más o menos la última. Sí, bueno, esa pregunta también en general es para toda la mesa, pero en particular para el doctor Asturias, si me puede contestar. Y si no, entiendo que a lo mejor sobrepasa un poco el tema de su comunicación. Y era sobre Timoteo López Pamblanco, la relación que podía tener con la SGAE, es decir, con la Sociedad General de Autores y Editores, si se ha podido constatar. Y ya que hemos hablado un poco también del mundo editorial, si él llega a publicar alguna parte de su creación, de su creatividad, ¿lo lleva a la imprenta o solamente permanecen los autógrafos o manuscritos? Dicho que esta pregunta, la persona más indicada es Marcial, que es el que ha trabajado la figura de Timoteo López Pamblanco, porque he trabajado más bien la organología de la banda en la época de Timoteo. La única obra de Pamblanco que conocemos impresa es el 14 de abril. Es la única de los que hemos encontrado, la única que sabemos que se editó. Todo lo demás es manuscrito. No sé cómo se vería, la banda, si se las habrá visto o no, difícil o han hecho transcripción o copia, pero vamos, era... Bien. Bueno, había maestros que tenían una caligrafía estupenda, ¿no? Pero vamos, en principio, además, en las GAE, ¿lo tenía todo registrado? No llegó a... No, porque en esa época, y Salvador lo puede confirmar seguramente, en esa época había más propensión a registrar las obras en el registro de la propiedad intelectual. Sí, correcto. De tu propia capital. O sea, Alicante, Castellón, Valencia había registro de la propiedad intelectual y era como las GAE. ¿Vale? Entonces, lo que iba a las GAE era porque a lo mejor iba a tener mucha difusión y iba a tener unos derechos que sí que se obtenían. Había gente que vivía, ¿no? Creo que los herederos de Paquito Chocolatero deben ser millonarios, ¿no? Pero volviendo al tema mercantil, sí que yo recuerdo además que, y no sé si aquí hablamos algo mismo,
Pero nosotros en el año 78, cuando cambiamos todo el instrumental por la nueva sociedad musical, Musical Penedès financió, o sea, se vendían los instrumentos a crédito, a plazos. Y yo recuerdo de que el maestro pagara partituras en Penedès en mano. Yo ir con él en los últimos tiempos y ver cómo pagaban una parte por parte del ayuntamiento o lo que fuera en mano, o sea, se vendía a crédito. Sí, vamos a ver, los almacenes musicales tuvieron dos épocas doradas. Una a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se forman muchísimas bandas, y la otra época dorada fue en la década de los años 70, que es cuando muchas bandas pasan del instrumental en brillante al tono normal, al 440. Claro, ahí yo voy a poner el ejemplo de mi pueblo, en Albalá de la Ribera. En el año 75 se endeudaron con 2,5 millones de pesetas de la época para comprar el instrumental nuevo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, 2,5 millones de pesetas, pero en aquella época un piso lo podías comprar una casa por 300.000 pesetas. Es decir, estamos hablando de lo que ahora serían a lo mejor unos 3 o 400.000 euros quizás, o tal vez más. Y bueno, casi todas las bandas se endeudaron y los almacenes financiaban, ponían todo tipo de facilidades. En el caso de la banda de Albalá los trajeron de Herbiti directamente. Yo tengo en casa fotocopia de las facturas en que, bueno, giraban las facturas a X número de tiempos y no se podía pagar, y los bancos también ayudaron bastante a sacar bastantes préstamos para poder financiar, porque hubo que cambiar todo el instrumental de todas las bandas. Lo que es la afinación en brillante está como medio semitono por encima del tono ortodoxo. Entonces, claro, ocurría muchas veces algunas bandas que me consta que fueron a tocar al COI, y cuando tocaban todas las bandas en la entrada de Moros no podían tocar porque, bueno, aquello sonaba demonios, o sea, estaba desafinado totalmente. Bueno, si vamos al concierto. Lo dicho, muchísimas gracias a todos.